Luis Fernando Díaz Marulanda, el Guajiro, Luchito, nos abandona para irse a Alemania. Y acá en la taberna de Billy Bob vamos a analizar su trayectoria y el por qué el jugador abandona Liverpool. Y para hablar de este tema, estoy con dos colombianos de pura cepa, como es Claudio y Andrés. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muy bien. Contento porque creo que es una salida que creo que le favorece a todas las partes. Yo estoy bien, Hoy tuve un accidente de tránsito, no fue culpa mía, yo estoy bien. pero yo no sé si beneficia a todas las partes, porque el Bayern Múnich quizás se excedió con las lucas. Vamos a partir justamente por ahí, como decía Andresito, y vamos a hablar de por qué Luis Díaz se va. Hay que partir hablando de que el Bayern de Múnich hizo una oferta al Liverpool de unos 57 millones de libras, la cual fue inmediatamente rechazada por el club, teniendo en cuenta de que no representaba el valor que tenía el fichaje del jugador colombiano, y luego esto fue avanzando en el tiempo hasta que el Liverpool finalmente contrata a Ekitike. Una vez que este fichaje se hace, el Bayern de Múnich vuelve a ir a la carga y da una segunda oferta, esta sí por 75 millones de euros. Y esta oferta sí es aceptada por el club. El jugador colombiano abandonaría a Liverpool tras 4 años de muy buena trayectoria en el club, donde obviamente obtuvo la Premier League y algunas copas nacionales. Los rumores dicen que finalmente el sueldo que recibiría Luis Díaz sería de 14 millones de euros o de libras, todavía están más o menos como los números medio confusos. Y si fuesen de libras, finalmente sería un sueldo más grande de lo que recibía Van Dijk la temporada pasada. Entonces igual es importante destacar y entender por qué finalmente el Liverpool, dentro de las conversaciones que se saben que tuvieron con respecto a su renovación, finalmente no llegaron a un acuerdo de extensión de contrato. Entonces creo que finalmente Luis Díaz no estaba con la disposición de renovar bajo los parámetros que Liverpool proponía. Liverpool, que lo quería renovar, no quería asumir el monto que Luis Díaz proponía. Entonces lo mejor era una partida para el jugador, y creo que se va por la puerta ancha, porque no es como que lo estén echando o algo así, sino que simplemente en el acuerdo y está saliendo en el mejor momento. Creo que en ese sentido es un aplauso bastante importante a la directiva, porque finalmente no se van a complicar con que estaba pronto a vencer contrato, ese tipo de cosas. Tomaron la decisión de una manera bastante rápida. Ahora, Luis Díaz, ¿qué ha pasado con él? Él llegó el 2022, en el mercado de enero, para una temporada histórica del Liverpool, en la cual terminó desplazando a Sadio Mané y finalmente logrando que, Mané jugara al medio, básicamente, que terminó desplazando a Firmino en consecuencia, logrando una de las temporadas más grandes de la historia del club, con 2 finales de Copa ganadas locales y una consecución de 92 puntos en Premier, quedando un punto del campeón Manchester City y perdiendo la final de la Champions. Es un jugador que ha jugado una gran cantidad de partidos en el Liverpool, finalmente creo que estuvo cerca de los 150. Marcó una época, ya que fue la primera vez que nosotros vimos a 5 jugadores disponibles para las posiciones de ataque del tridente histórico: Diogo Jota y Luis Díaz. Finalmente es una secuencia a la cual ya nos hemos ido acostumbrando, que hemos tenido más o menos 5 jugadores siempre. Más adelante llegó Cody Gakpo, llegó Darwin Núñez y ahora también parece que va a ser algo similar. Entonces creo que también marca una tendencia de cómo han sido los fichajes dentro del Liverpool y cómo se ha cambiado también con respecto a las reglas, como por ejemplo el tema de los 5 cambios durante el partido. Ahí se necesitaba un armario un poquito más grande. Yo no diría que ha sido un jugador, una leyenda del club como lo han sido por ejemplo Mohamed Salah o Virgil van Dijk en estos años, pero sí un jugador importante para los éxitos que se han obtenido. Por ejemplo, en la última temporada, incluso trasladándose a jugar al medio y acostumbrándose a una posición que no le es cómoda, para que obviamente el club tenga sus objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también es como digno de aplaudir como la disposición que ha tenido, siempre con el interés de jugar y aportar al equipo. Sí, yo me acuerdo cuando llegó Luis Díaz, era un poco el impacto de la novedad de tener más rotación en ataque, más rotación en general, de hecho, como que quizás en otros momentos tuvimos 5 opciones disponibles, pero eran, no sé, Daniel Sturridge, Jordan Ive, como esa clase de jugadores, Dominic Solanke, y que de repente llegue el Guajiro desde el Porto por 49 millones, era como ganar la Champions 3 años seguidos. Fue en invierno, y aún así su adaptación futbolística fue súper rápida. Si bien hasta el último día le costó el inglés, futbolísticamente encajó muy bien, sobre todo, diría yo, con el gegenpressing de Klopp, porque si algo lo caracterizó desde un primer momento era como su capacidad física y técnica para romper defensas por el regate. Hizo la banda izquierda como suya desde el primer día y fue muy desequilibrante, muy autosuficiente. No hay que olvidar que Luis Díaz pasó momentos difíciles. De partida pasó por el tema de una lesión que obviamente lo tuvo fuera durante un tiempo.
una temporada donde le cortó un poco una evolución y luego finalmente con lo que no fue menor, que fue el secuestro justamente de su padre. Yo me acuerdo que fue una época complicada también en la medida que se juntaron muchos partidos, el equipo estaba tonado y obviamente fue una cuestión súper disruptiva. Veníamos también de, si no me equivoco, la temporada pasada que había ocurrido el fallecimiento del padre de Alison Becker también, entonces estaba como susceptible la plantilla a caer en lo anímico, pero ahí los Mentality Monsters salieron con la frente en alto de nuevo. Fue un problema nacional en Colombia porque obviamente al ser el padre de Luis Díaz Mané muy querido allá, se intentó agilizar las gestiones para que se libere rápido, pero obviamente fue una situación súper estresante a la cual él se antepuso con su fútbol. Decidió estar presto para jugar, buena simbiosis ahí con el equipo, con su familia, le permite irse con buen recuerdo, creo yo, buen recibimiento también de la gente, su canción muy, muy entonada también en Anfield. Bueno, justamente llegamos como al último año de Luis Díaz, donde finalmente él hace maravillas, probablemente sea su mejor año en el Liverpool, donde finalmente obtiene la Premier League. Creo que a partir de ello hablamos de un jugador que, a pesar de que quizás no lo consideremos una leyenda como tal, yo considero que sí ha sido un jugador que en estos 4 años ha dado su mejor versión y ha sido muy importante, siendo el segundo máximo goleador del Liverpool en la temporada pasada que obtuvimos la Premier. Entonces creo que ha sido un jugador muy importante, el colombiano, importante su selección también en Colombia, donde obviamente va a jugar el próximo mundial. Su salida del Bayern de Múnich tiene mucho que ver con una alza salarial que fue rechazada por el Liverpool en 2 ocasiones, y el Bayern de Múnich sí está las intenciones de dársela a un jugador de 28 años que finalmente está firmando su último gran contrato en su carrera probablemente. Estoy de acuerdo, y de hecho creo que en ese sentido es una buena jugada de la dirección deportiva, y también entendiendo con los fichajes que se han realizado, obviamente entendiendo también el contexto que tiene el club producto del fallecimiento de Diogo Jota, es también importante darnos cuenta de a dónde va el Liverpool ahora con la salida de Luis Díaz. Como jugadores importantes, creo que queda el segundo mejor jugador en ataque de la temporada pasada, que fue Cody Gakpo, que claramente es uno de los que puede jugar en el extremo izquierdo, pero nos quedamos sin un especialista también que pueda ocupar esa banda, aunque hay muchos jugadores que o son juveniles, que podríamos considerar especialistas, como Ben Doak o Ngumoja. También hay otros jugadores que podrían jugar ahí, como Florian Wirtz, Ekitike, que podría jugar algunos partidos tirado a la banda. Podría llegar otro jugador con la salida de Luis Díaz. Nosotros esperamos obviamente que sea Alexander Isak, pero también importa cómo sea el planteamiento que tenga Arne Slot durante la temporada. No sabemos si va a jugar con un 4-3-3, si va a jugar con un 4-2-3-1, si va a jugar con un 4-2-2-2. Finalmente nos damos cuenta que los fichajes, por ejemplo, de los laterales, nos hacen pensar de que se espera que Kerkez y que Frimpong pasen mucho por la banda, entonces quizás no sea tan necesario un extremo como tal, sino alguien que tenga más dominio de balón, que pueda quizás como hacer más regate o generar espacio con el mismo Bird, pero nos deja con dudas, pero también con la idea de que nos estamos dando cuenta de que el Liverpool está fichando distinto con respecto a periodos anteriores. Por ejemplo, con Jürgen Klopp, lo que se intentaba mantener era de que si salía un jugador, el Liverpool jugase de una manera muy similar, independiente de quién fuese el intérprete en ese caso. En este caso, Liverpool nos estamos dando cuenta que los jugadores son muy distintos unos con otros, entonces nos da la sensación de que se está buscando más versatilidad dentro de la plantilla, más que mantener solamente un estilo de juego. Entonces obviamente eso genera dudas porque no sabemos cómo va a ser la primera vez que vamos a tener un Liverpool con fichajes de la era Slot. Va a haber una especie de revolución con respecto a eso, que es obviamente con la visión de mantener a Liverpool en la élite. La gestión de la dirección deportiva creo que fue muy buena, porque ha salido mucho moralismo y es entendible en la medida en que uno se encariña con los jugadores de que no, Luis Díaz merecía un alza salarial, ¿cómo es posible que Liverpool no le ofrezca un contrato mejor? Estaba ganando menos que Joe Gómez. El jugador que accedió a firmar en esas condiciones fue él, y después poder plantearse un alza salarial que el Bayern Múnich estuvo dispuesto a dársela, pero no es excluyente de darse al jugador por bueno que sea, con 2 años de contrato, con las ganas de irse, con antecedentes como el de Trent Alexander-Arnold, que se terminó yendo como agente libre por 75 millones de euros en un mercado tan reducido a los 28 años, es una muy buena jugada. Y también por lo que decía en mi intervención anterior, Luis Díaz es rapidísimo, no tiene problemas de lesiones, en ese sentido proyecto que le va a ir súper bien,
bien, es profesional, todo lo que quieras, pero justamente depende mucho de su físico, que empieza a bajar a partir de la treintena. Es muy arriesgado lo que hizo también el Bayern Múnich de irse a 5 años con un sueldo tan grande, con un jugador que de repente, al menos como en la devolución más tangible en cuanto a goles y asistencias, no siempre te la va a otorgar, y queriendo deshacerse de jugadores como Sané, en realidad están en su mismo rango etario. Entonces es como un poco, siento que en realidad la jugada le salió bien a Luis Díaz porque consigue su objetivo de irse a un club top por un sueldo top a Liverpool. A propósito de este nuevo ingreso, puede replantearse reacomodar la plantilla, el ataque y acoplarse más a las necesidades de Arne Slot, pero yo no me arrepiento de cómo gestionó Richard Hughes y la dirección deportiva la situación con Luis Díaz, para nada. De hecho, siento que es como se tendría que intentar replicar en otros casos. Poner mucho ojo en las ventas que está haciendo Liverpool esta temporada. Si bien Luis Díaz, como decía Andrés, se va por 75 millones de euros, hay que sumar lo de Kelleher, hay que sumar los 10 millones que se le sacó al Real Madrid por Alexander Arnold, así que hay que sumar ventas que el Liverpool está haciendo, sin contar la posible salida también de Harvey Elliott o Darwin Núñez, que podrían sumar. Es parte también de lo que está haciendo Richard Hughes, que creo que está haciendo un gran trabajo de la dirección deportiva. Ya creo que hizo un trabajo increíble en el Liverpool, aportó con todo lo que pudo, con goles muy importantes, como contra el Manchester United, como también su triplete contra el Bayer Leverkusen en su momento, que fue increíble, y obviamente el gol más importante quizás, que fue el que hizo contra el Tottenham para obtener la liga número 20 que está en pantalla. Mejor de los éxitos para el Guajiro. Yo creo que cuando juguemos contra el Bayern Múnich en un futuro, seguramente su canción va a sonar en Anfield o en donde sea que juguemos. Luis Díaz, si hubiese llegado en el 2010, sería, junto a Luis Suárez y Fernando Torres, lo mejor que hubieran visto nuestros ojos en el Liverpool. Luis Díaz es un jugadorazo, es demasiado bueno, entonces futbolísticamente te va a extrañar harto. Habrá que ver cómo se termina dando la situación con Darwin Núñez, ahí se rompe un poco nuestro núcleo latino. Justamente de ellos tres, quien mayor facilidad tiene para el idioma y encaja bien en el vestuario es Alexis McAllister. Creo importante reivindicar en la salida que jugadores así no los tenemos todos los días. Oportunidades de haber disfrutado de su fútbol no se dan siempre. Por ganas nunca se quedó menos, y asimismo fue apreciado tanto por Jürgen Klopp en los años que coincidieron, como ahora en esta versatilidad que le pidió también Arne Slot. Si me hubiesen dicho que Luis Díaz quería renovar por 150.000 libras a la semana y después no la renueva, en verdad yo pensaría que es una mala gestión. Esperaría también que esos nuevos fichajes obviamente no tengan quizás el sueldo que esperaba tener Luis Díaz, sino que sea un poco inferior. El acople del equipo a propósito de su salida, creo que empieza a hacer más sentido cómo se van encadenando las situaciones, porque Florian Wirtz puede jugar por izquierda, porque Gakpo esta temporada tuvo una primera mitad que nos ilusionó de ver su mejor versión. Me parece que el Liverpool se está moviendo muy bien por el frente de ataque. Es verdad que Luis Díaz podía jugar de 9, pero es que también ahora en esa posición se puede jugar tanto Ekitike como también puede jugar Mohamed Salah o puede jugar Florian Wirtz. Así que también está cubierta esa zona. No, estamos olvidando el gran Federico Chiesa. No olviden colocarle me gusta al video, suscribirse al canal, colocar la campanita para que así nos sigan en más videos como este. Nos veremos en el próximo video. Así que Jules Nuevo Calón. Chaito.